Es fácil contar la historia de alguien más y decir todo lo que Dios le hizo pasar y hablar de su palabra, pero qué difícil es contar las historias propias. Y en este día quiero contarles un poquito de lo que yo he vivido. Ya son casi 5 años de todo lo que me pasó. Era un día saliendo del trabajo, como todos, pensando que vas a llegar a casa con bien y que todo lo planeado va a funcionar y de que el día de mañana es nuestro. Pues iba saliendo yo de trabajar ese día y nunca me imaginé que esa noche iba a cambiar completamente mi vida. Nunca me imaginé que a partir de ese momento todas las cosas iban a ser completamente distintas. Resulta de que en una mezcla de imprudencia y el diseño de Dios de lo que me iba a pasar y el diseño de Dios de lo que Él deseaba para mi vida, estuve involucrado en un accidente de tránsito bastante grave que me llevó 3 meses al hospital. 3 meses de luchas continuas, 3 meses de pasar en cama, 3 meses de estar cerca de la muerte y 3 meses acordándome de lo que yo había sido y de todo lo que había hecho. Porque cuando estás en una cama, cuando estás en un hospital, todo aquello que te da fuerza y todo aquello que te hace sentirte invencible como hombre joven, ganando tu propio dinero, todo eso desaparece y te quedas completamente vulnerable. Pues me pasó. A mis 25 años yo pensaba que tenía la vida ganada y todos los planes construidos, pero resulta que no. Dios decidió otras cosas para mí y me llevó al hospital en esas fechas. Terrible. Creo que si volviese al pasado no me imaginaría todo lo que Dios iba a hacerme atravesar. Pero es interesante contarles esto porque cuando estás en medio de una situación como esa te das cuenta quiénes son tu familia, quiénes son solamente conocidos, quiénes son tus amigos, y también en esos momentos difíciles logras sacar un montón de personas que simplemente fingieron tener una relación con vos. Resulta que esos 3 meses fueron uno de los más duros que he experimentado en mi vida. 3 meses en donde pude conocer mis límites en el dolor, pero también pude conocer la bondad de Dios. Y créanme, es difícil hablar de esto porque muchas de las personas que decían ser mis amigos dijeron cosas feas acerca de mí. Parientes que supuestamente son las personas con las que puedes contar en los momentos difíciles, también se dieron la vuelta diciendo de que todo lo que me había pasado yo me lo merecía. Independientemente yo me lo mereciese o no, creo que nadie tiene derecho de hacer leña del árbol caído, y precisamente por eso yo tengo muchas energías para hablar de esto. En esos 3 meses pude conocer de cerca la muerte, experimentar, sentirte completamente inútil, bajar de peso, ver cómo tu salud cada vez empeora y empeora y empeora y empeora más. Y creo que es algo que nosotros los seres humanos damos por sentado, que es la salud, y creer que mañana va a amanecer igual que hoy. Pues en ese 11 de marzo, que ya serán 5 años en este marzo, Dios me demostró que las cosas no iban a ser como yo pensaba. Me llevó a la cama de un hospital, casi 2 semanas en coma. Yo creo que no sabía ni a dónde estaba ni lo que había pasado, creo que no tenía conciencia de lo que había ocurrido. Y pues ahí estaba yo, como decimos aquí en este país, fregado, sin esperanzas, y probablemente cualquiera que me hubiese podido ver en esos días hubiera dicho que yo no iba a salir de ahí, pero Dios tenía otros planes. Muchos me dicen ahora que yo he cambiado y que hablo diferente, que me expreso de otra forma y que espiritualoide y cosas así. Pero creo que solo el que ha pasado por cosas como estas y ha conocido a Dios de cerca se da cuenta de lo que se llega a vivir en esos momentos. Fueron noches oscuras. Mi familia, si bien es cierto, ellos todos los días llegaban de lunes a domingo, 2 veces al día, pero las noches me tocaba batallarlas solo a mí. Muchas de las cosas que van a escuchar ustedes en este video probablemente no las crean, probablemente sí las crean, la verdad quedan ustedes, pero todo lo que les voy a decir es cierto.
En esos 3 meses experimenté lo que nunca experimenté en Dios durante casi 25 años. Porque era de esos cristianos que salían y llegaban, que cantaban, porque yo canté, yo toqué, fui ministro de alabanza, hice muchas cosas creyendo que Dios estaba ahí y que lo que yo hacía agradaba a Dios. Pero en esos 3 meses me di cuenta de que no estaba haciendo nada. Que todos esos años probablemente no fueron perdidos, pero sí pudieron haber sido mejor aprovechados. En esos 3 meses hubieron noches en donde el enemigo llegó a la habitación a burlarse y a decirme que yo no iba a salir de esa. Podrían ustedes creer o no creer en esto, pero es real, es cierto. Yo lo vi, lo experimenté, estuve allí. Y en esos 3 meses pude conocer a Dios. Y no el Dios que te pintan en una iglesia y el Dios del que gritan desde los púlpitos, ni el Dios de las historias bíblicas, que qué bonito, ¿verdad? Escuchar todo eso y qué interesante, pero no. Un Dios más real, un Dios más cercano, un Dios más tu amigo. Y experimenté la cercanía de un Dios como un padre y como un amigo que me llegaba a consolar todas las noches diciéndome que las cosas no iban a salir como yo quería, pero iban a estar bien. Recuerdo en una ocasión estar completamente desesperado, tener ya días sin dormir. Y llegó el consuelo de Dios diciéndome que Él me iba a devolver perfecto y mejor que como estaba, y ahora lo compruebo. Dios me devolvió mucho mejor que como estaba, porque antes no le conocía y ahora sí. Y no me avergüenza. Sé que muchos de los que me conocieron en ese tiempo se van a reír y van a decir, no, ¿cómo puede ser si este era un sinvergüenza? Y sí, definitivamente lo fui. No voy a esconder nada que estuvo a la vista, ni voy a pretender venir y fingir ser alguien que no soy. Pero es la verdad. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos para poder avanzar en esta vida es aceptar lo que fuimos, pero también dejar en evidencia lo que Dios hizo. Y es increíble ver cómo Dios toma a alguien que no se lo merecía como yo y irlo transformando poco a poco, irlo cambiando en un proceso difícil, porque fue difícil. En esos 3 meses yo fui operado 4 veces. En una de esas ocasiones me operaron sin anestesia porque por el procedimiento que iban a hacer no era posible ponerme anestesia. Ya ustedes se imaginarán cómo se siente que te rompan entre las costillas con un bisturí y te pongan un cable para sacarte cosas de adentro. No se lo desearían ni a mis enemigos. Pero son procesos que Dios quería hacer conmigo. Él sabía que yo en mi fortaleza física, ese era mi punto fuerte. Yo confiaba en mí mismo, confiaba en lo que podía hacer y no dependía de nadie más. Entonces me llegó por ese lado. Me hizo el ser más vulnerable del mundo, porque cuando yo salí de ese hospital no podía ni caminar, no podía ir al baño, no me podía mantener ni sentado, no podría mantener ni el equilibrio. Fue difícil y no me da vergüenza decirlo, que le tocó a mi mamá y a otra persona muy especial ayudarme en esos momentos, porque no había manera de hacerlo por mí mismo. Pero ¿qué podía hacer? No había otra opción. Y Dios me lleva y me humilla hasta lo más profundo para demostrarme que no era yo, sino que era Él a través de mí, porque gracias a Dios me ha dado muchos talentos, pero que en algún momento pensé que eran míos, y Él me demostró que todo lo que me había dado era de Él. Y en ese momento me demuestra y me quita todo, me quita la salud, me quita todo. Sin la salud uno no es nada. Y bueno, en esos 3 meses logré experimentar la bondad de Dios, su ayuda, su auxilio. Y muchas veces experimenté cosas que yo pensé que eran imposibles. Había escuchado de que Dios hacía cosas grandes, que Dios sanaba, que Dios te hablaba, pero nunca lo había vivido, nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Yo había cantado muchas veces diciendo lo grande que era Dios. Sé que a muchos nos ha pasado. Yo había hecho tantas cosas en su nombre, pero sin conocerlo, sin saber si realmente estaba ahí, y solamente hacerlo porque había nacido en un hogar cristiano y eran cosas que yo tenía que hacer, como que si fuera una herencia o algo así.
Pero al pasar durante todo ese tiempo y al experimentar esas cosas con Dios, me di cuenta de que quizás aprendí mal quién era Él, porque al final de cuentas terminé entendiendo que Él es tu amigo, y es un amigo muy cercano que simplemente quiere el bien para ti. Yo nunca había experimentado su amor, nunca había experimentado que me abrazara en los momentos de mayor desesperación. Yo nunca había pasado por eso, nunca lo había sentido tan cerca. Y créanme, los que me conocen sabrán que yo he sido una persona bastante altanera, orgullosa, y aún sigo con cosas que mejorar, porque haciendo esto no pretendo decirles de que Dios ya me cambió completamente y que ya todo es perfecto, porque al final de cuentas es un proceso lento, donde Dios te va cepillando cada vez, y como decía el apóstol, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero estamos en el camino, y al final eso es lo importante, no detenerse. Tropezaste una vez, te volvés a levantar. Y en esos 3 meses el enemigo llegaba representándose a través de figuras extrañas. Muchos dicen que estas son visiones que yo tuve por las drogas, pero créanme, no, hay una gran diferencia entre lo que los fármacos te hacen ver y lo que los espíritus inmundos pueden provocar, y no es igual. Y llegaban a burlarse, como les contaba, llegaban a burlarse y a decir que yo no iba a salir de ahí bien, o que no iba a salir. Se burlaban diciéndome que ¿a dónde estaba el Dios del que yo había predicado? ¿A dónde estaba el Dios del que yo había hablado? ¿A dónde estaba el Dios al que yo le había cantado tantas veces? ¿A dónde estaba? Pero hoy me doy cuenta de que muchas veces el silencio de Dios sigue siendo una respuesta, y Él ahí estaba en silencio, solamente dándome tiempo para asimilar las cosas y entender que en esos días yo iba a tener que negociar con Él el resto de mi vida. 3 meses después, milagrosamente, los médicos no lo entienden, yo me recuperé. Para que ustedes sepan, ese fue un accidente de tránsito en motocicleta, fue difícil. Tuve fracturas, muchas fracturas, perdí órganos internos, dentro de ellos pues creo que el 80% del páncreas, perdí un riñón y parte del intestino delgado, y no me avergüenza decirlo, porque si hoy estoy aquí y estoy bien es por Él, y médicamente no tiene ninguna explicación. Y ahí estaba yo 3 meses después, pesando un poquito más de 100 libras, parecía una calavera con pelo. Era extraño, era feo, porque cuando nos acostumbramos a confiar en nuestro propio físico y eventualmente te encontrás completamente vulnerable, la vida cambia, porque ya no te vales por vos mismo, ni siquiera te puedes bañar, no te puedes cepillar, no puedes comer, y ni siquiera puedes comer lo que quisieras, porque dependés completamente de alguien más. Y ahí estaba yo, desnutrido, sin poder caminar, con tantas cicatrices que no les puedo contar. Y bueno, pasó el tiempo de la recuperación, pero había cicatrices que habían quedado en mi corazón, cicatrices que no se veían, no eran las cicatrices de la piel. Yo quedé con una inseguridad personal espantosa, porque siempre yo me había valido de mi seguridad física, y en ese momento ya no era el mismo de antes. Ya no caminaba igual, había quedado un poco renco, no sé dónde le digan en sus países, patojo, renco, no sé. Había quedado con una cicatriz en todo el torso, con un problema todavía serio que no se había arreglado, y me veía al espejo y no me gustaba lo que ahí había. Me desechaba a mí mismo, y les aseguro que en un momento yo le pregunté a Dios por qué me había hecho pasar por todo esto, porque quería encontrar una explicación, quería encontrar que Él me justificara por qué. Obviamente en mi necedad yo todavía no lo veía. Llegó un momento en donde no me quería ver al espejo, porque lo que había ahí no era yo, no era el de antes, no era igual. Pero lo que yo no sabía es que Dios precisamente es lo que planeaba, que yo no fuera igual, que no fuera el de antes. Pasaron un par de años después de todo ese proceso, y Dios seguía trabajando en mí, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero yo no estaba completamente satisfecho. Había algo en mí que me decía, no estás bien, hay algo aquí que no cuadra, y la inseguridad y
y ese conflicto mental de que qué feo soy, ¿quién me va a querer así? Probablemente me muera soltero, porque ¿quién querría un hombre con tantas cicatrices y que no se vea, que no tenga apariencia atractiva? Ese era mi pensamiento, súper superficial, yo lo sé. Pero era difícil batallar con eso, porque a menos que alguien estuviera en la misma posición no iba a entender lo que yo estaba sintiendo en esos momentos. Luego, platicando con Dios, entendiendo su fidelidad y que Él las cosas las hace bien, se da milagrosamente la oportunidad de tener una última cirugía después de todo lo que les conté. Yo me fracturé el hombro, la muñeca, la cadera, aparte de todo lo que ya les conté. Se da la oportunidad de una última cirugía y es difícil, porque el que ya ha estado ahí sabe que en un quirófano pueden pasar dos cosas: salís vivo o te morís. Es una de dos, así de fácil. Una de dos. Entonces no hay como muchas opciones, no hay un quizás. Son dos certezas completamente totales. 100%, 50% de morirse o 50% de vivir. Y yo negocié con Dios y le dije: Señor, si vas a permitir que yo salga bien de esta, pues que viva, y si no, pues si crees que yo no voy a servir o no voy a quedar bien, mejor muero. Es difícil estar en esa circunstancia porque tu familia no lo entiende. Ellos querían que quizás yo no me metiera en esa situación o atravesara las circunstancias de la cirugía otra vez, porque lo habían sufrido ya. Pero había una tranquilidad en mí de que si vivía iba a quedar perfectamente como Dios había prometido, pero también si moría, Dios había prometido que iba a estar con Él en la eternidad. Entonces había una paz. Y es fácil decirlo cuando no has estado en la situación, es facilísimo hablar de confianza y de fe, pero es bien diferente cuando estás ahí. Y no estoy diciendo que yo sea un gran ejemplo para ustedes y que qué bárbaro, este sí tuvo fe. No, dentro de mi debilidad sabía de que no tenía opciones. Sabía de que o le dejaba a Dios todas las cosas y que Él hiciera todo lo que Él consideraba mejor, y si consideraba mejor llevarme, me iba a llevar, y si no, me iba a dejar. Pero me dio un valor que yo no tenía. Estoy seguro que Él lo puso, porque yo no tenía nada bueno. Y una confianza que yo no tenía. Entré a cirugía y milagrosamente todo salió bien. Después de eso, esa es una semana después, por una irresponsabilidad mía tuve que volver al hospital. Y mi familia muy molesta, muy enojados. Tuve que volver al hospital, pero incluso esa situación difícil que pasó nuevamente, Dios la tenía planeada. Llego al hospital y ellos pensaban que algo en la cirugía había salido mal, y vuelven a hacer todos los análisis desde cero. Vuelven a probar todo y asegurarse de que quizás no hubiese quedado nada mal por dentro. Y lo sorprendente es esto: yo no sé si ustedes lo van a creer, no lo sé. La verdad, yo no gano nada si ustedes lo creen o no. Simplemente yo les quiero contar lo que pasó. Haciendo los análisis, les conté, yo había perdido parte del intestino delgado, perdí una gran porción del páncreas, el riñón izquierdo, porque el golpe fue de este lado. Fue bastante traumante. Entonces yo ya sabía, había aprendido a vivir con eso. Había tenido bastantes problemas de salud, sinceramente, pero es algo con lo que tenía que vivir. Dios me había dado vida y eso era suficiente. Pero haciéndome los análisis otra vez, y esto es increíble, no sé cómo, porque no le encuentro explicaciones, cómo tratar de explicarles por qué la Tierra flota alrededor del Sol. Pero cuando el médico estaba haciendo los análisis, pasando una sonda sobre mí, me dice: el estómago está bien, el hígado está bien, el páncreas, la porción que tienes está bien, porque ellos revisan tu cuadro clínico, y me dice: riñón izquierdo bien y riñón derecho bien. Y yo me quedo como, ¿cómo que riñón izquierdo bien si yo lo perdí hace 4 años? Esto fue en el 2019, la cirugía, la última. Y yo, ¿cómo es posible? Obviamente yo en ese momento no dije nada, yo no podía creerlo, pero ahí estaba. Lo estaba viendo en la pantalla de las imágenes que producía el aparato.
Después imprimen la información en unos papeles y te la dan, y efectivamente el riñón izquierdo estaba ahí. Yo no sé cómo Dios actúa. Me dice un amigo hace días molestándome, quizás Dios te lo hizo crecer por dentro otra vez. Lo más probable es que sí, porque no hay otra explicación. Mi archivo en el hospital es del grosor de 5 Biblias, más o menos, para que tenga una idea de todo lo que me pasó. Y es increíble pensar cómo es posible que Dios haga ese tipo de cosas. Pero al reflexionar un poquito no me sorprende, porque es un Dios que con el sonido de su voz creó las cosas. Es un Dios que con su palabra creó los animales, ordenó el cielo, le dio lugar al mar. Entonces al final no me sorprende, porque Él es capaz de hacerlo, pero yo nunca lo había visto. Y después de pasar por semejante cosa, créanme que queda una capa de humildad sobre vos. Primero, porque te das cuenta de que la salud es tan frágil, los seres humanos somos tan frágiles, literalmente no sos nada sin Dios, porque en un momento los médicos dijeron de que ellos no podían hacer nada más y que ya dependía de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Yo no le trato de encontrar explicación, solo tengo fe en lo que Dios hace. Pero es increíble, se los digo al día de hoy, hay muchas cosas que todavía no caben en mi cabeza, no las entiendo, pero no dejan de ser ciertas. No sé si estarás pasando por alguna situación difícil, probablemente sí, financiera, de salud, familiar. Pero créeme cuando te digo que Dios tiene tanto poder para cambiar tus circunstancias en un segundo, pero muchas veces también va a guardar silencio para que esperemos en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y no siempre nos va a llevar por el camino que nosotros queremos. Siempre nos va a llevar por la vereda que Él quiere, porque yo no sé si Dios pudo haberme enseñado a ser humilde, y no es que lo sea, estoy aprendiendo. No sé si Dios hubiese elegido un camino más fácil para mí, pero el que eligió al final le funcionó, y creo que eso es lo más importante. Y esto alimentó mi fe en confiar primero que Él existe. Y yo respeto si crees que Dios no existe, pero una cosa es decidir no creer en Dios, y la otra muy diferente es que Él no exista. Y la primera es una decisión y la segunda es un hecho. Puedes decidir no creer en Él, pero eso no hace que Él deje de existir, porque la tierra sigue girando, seguimos respirando, a pesar de una pandemia seguimos completos, y los que no están completos y Dios se llevó a algunos de su familia, créanme, fue Dios quien decidió hacerlo, y es dentro de su enorme e incomprensible voluntad. Decímelo a mí, por todo lo que he tenido que pasar. Pero Dios se sirve de todas estas calamidades para mostrar su amor. Podrías decir, ¿cómo puede mostrarte su amor si te fue de lo peor? Pero me doy cuenta de lo que soy ahora, me doy cuenta de lo hermoso que es entender a Dios, entenderlo de una manera diferente, entenderlo como si fuera tu amigo, como que pudieses hablar con Él ya de cerca, a un Dios que antes solo conocías a través de una persona que te gritaba a través de un púlpito, o te lo contaba como una historia, pero que vos no habías llegado a conocer. Pero que quede eso en tu corazón. Muchas veces Dios nos va a hacer pasar por tiempos oscuros y grises, pero Él siempre está ahí. Y aunque no lo entendas, aunque estés pasando ahorita precisamente por eso y no entendas por qué, Él sigue estando ahí. Él es bueno y Él es fiel, y su misericordia es para siempre. Algún día les voy a contar más detalles. Escríbanme si quisieran que les contara más detalles, o pregúntenme directamente, yo les podría contar más detalles de lo que pasó. Son cosas que son increíbles, no se pueden entender con la lógica. Hay secretos todavía que yo guardo, que experimenté durante ese tiempo, pero algún día se los voy a contar. Pero como le pasó a Job, todo tuvo un propósito, y aunque le quitó todo, después le dio más. Y no estoy diciendo que yo sea Job, no. Simplemente estoy diciendo que a pesar de que la prueba sea difícil, el oro siempre es probado para purificarse más, y al final, aunque tengamos una vida terrenal difícil, acuérdense que somos ciudadanos del cielo.
No pertenecemos acá, solo vamos de paso, paso a paso, hacia otro lugar.